sobre la ciudad, el espacio público, la libertad y el poder. Es un honor muy grande volver a moderar un acto de sociedad civil catalana, esta entidad a la que quiero tanto y que me ha dado tanto durante este tiempo. Y además estar entre ponentes tan admirados en todo caso y queridos pues, en algunos que son buenos amigos, ¿no? Y además me da mucha alegría moderar un tema pues que de algún modo, y perdonad que haga una pequeña referencia personal, pero que está como muy ligado a mi trayectoria, ¿no? Porque el primer maestro que tuve, que fue Josep Olivas, catedrático de pensamiento, nos explicaba siempre, y me quedó grabado para siempre, que para entender la micrópolis, es decir, a la persona, y quizá para entender a la macrópolis, el Estado, hay que estudiar la polis, hay que estudiar la ciudad, y que estudiando la ciudad, analizando la ciudad, pensando la ciudad, acabas pensando el ser humano, la persona, y acabas pensando también y reflexionando sobre el Estado. Pero que la forma más adecuada de hacerlo, aunque sea indirecta, es a través del estudio de la polis, de la ciudad. Y también me da mucha alegría tener al que fue mi segundo maestro y director de tesis, Alfons Puigcernau, con quien pude pues, hacer precisamente una investigación sobre el espacio público en Barcelona durante los años 30, hace ya tampoco muchos años, hace una década. Y además fui muy feliz haciendo la tesis, cosa que es muy importante, o sea, lo pasé en grande, o sea, gracias Alfons. Bien, la esfera pública es una de las piezas claves de nuestra arquitectura social, pero también de la arquitectura humana. Es decir, una de las cosas que nos caracteriza y nos significa como seres humanos es que vivimos en una esfera pública y que nos distingue de los animales, ¿no? Es decir, que vivimos en un ámbito, un escenario configurado desde la libertad que nos permite vivir en la palabra, en la razón, en la libertad, en la orientación al bien común. Y ese escenario, ese espacio, ese ámbito es la esfera pública. Y por eso en Sociedad Civil Catalana hemos querido dedicar esta escuela de verano a pensar el espacio público, porque es nuclear para el ser humano, nuclear para la vida política, nuclear para la sociedad, y pensar las premisas, los preliminares del espacio público. Debe ser absolutamente neutro el espacio público. ¿Qué significa que sea neutro? Ya vimos ayer que no era tan sencillo, ¿no? Que tiene el tema sus matices y sus intereses. ¿Puede colonizarse desde las instituciones el espacio público? ¿Debe haber límites o no al intercambio de ideas y de bienes? ¿Quién fija esos límites? ¿Cómo han cambiado las tecnologías nuestra relación con el espacio público y la propia configuración del espacio público, etcétera? Y vamos a dedicar, en este marco general, esta mesa concreta, este coloquio concreto, a una sección, a una parte muy relevante del espacio público, que es la polis, la ciudad. Cada vez vivimos en un mundo en el que los estados tienen poder, una influencia menor, y tienen mayor las ciudades, las redes de ciudades. Y por tanto vamos a imaginar, vamos a pensar la ciudad desde múltiples puntos de vista. Yo espero que disfrutéis mucho de esta mesa. Es una mesa con personas muy potentes que han pensado este tema desde la estética, desde la filosofía, desde la política, desde la escenografía. Os agradezco que estéis a primera hora de la mañana este sábado. En cualquier caso, los ponentes, sabed que habláis para la nueva eternidad, que es la nube. Lo que digáis hoy aquí queda grabado para siempre y se proyecta para siempre y para el gran público a través del importante canal de YouTube de Sociedad Civil Catalana. Y sin más, voy a dar la palabra en primer lugar a Miguel Candel, profesor de Filosofía Antigua en la Universidad de Barcelona, catedrático de griego, traductor y comentador de Aristóteles, autor de diversas obras de filosofía, libros, artículos, ciudadano comprometido desde su progresismo constitucionalista, con quien he tenido el gusto de trabajar, siendo él presidente de Sociedad Civil Catalana Barcelona, coordinador de la sectorial de Cultura, cuando yo era presidente de la entidad. Miguel,
te hemos pedido que nos hables del nacimiento de la idea de la polis, del espacio público en la antigüedad, en la Grecia clásica, y de cómo estos conceptos transformaron la filosofía, la sociedad, la política. Un honor que estés aquí, tienes la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contento y honrado de participar en esta mesa. Espero que esta contribución, que se va a limitar al pensamiento, en fin, a ciertos rasgos del pensamiento político de Platón y Aristóteles. El presupuesto fundamental de la concepción política atribuida por Platón a Sócrates, porque Platón en principio siempre atribuye sus teorías a Sócrates. Pobre hombre, no sé qué diría si levantara la cabeza, o si hubiera levantado la cabeza mientras Platón publicaba sus diálogos. Pues en el diálogo La República, ese presupuesto que he dicho es que existe una correspondencia perfecta entre la estructura ética del hombre individual y la estructura política de la polis, que podemos ampliar hablando de sociedad e incluso del Estado. Platón atribuye a Sócrates la tesis de una estructura tripartita del alma humana, compuesta de razón, ánimo o coraje y apetito o deseo de placer. Estos dos últimos elementos serían los elementos pasionales frente a la razón. Esta estructura corresponde a su vez a la triple estructura de clases o estamentos de la polis, que son los gobernantes, los guardianes y los productores. Lo que hoy llamamos esfera pública está constituida para Platón por el ámbito de actuación propio de gobernantes y guardianes, mientras que la esfera privada es el espacio en que se desenvuelve la actividad de los productores en sentido amplio, que incluye, por supuesto, la vida comercial y muchas de las actividades que hoy asignaríamos al sector servicios. En suma, toda la actividad económica. La separación entre la esfera pública y la privada ha de ser, según Platón, tajante. Gobernantes y guardianes no deben participar para nada en la vida económica propia de la esfera privada, salvo para regularla mediante leyes que garanticen un funcionamiento beneficioso para el conjunto de la sociedad. Tanto es así que los actores públicos mencionados deben carecer por completo de posesiones materiales a título personal, viviendo exclusivamente de un estipendio asignado por ley y extraído vía impuestos, digamos, de los recursos generados por la actividad económica. Queda así prediseñada, obviamente, la figura del funcionario público. Tenemos aquí, pues, la propuesta de un sistema no democrático, pues la gran mayoría de la población, los productores, no pueden, a su vez, participar en la esfera pública, es decir, en la toma de decisiones ni en la aprobación de las normas que rigen el conjunto de la vida social. Lo que está claro, eso sí, es que en semejante sistema es imposible la contaminación de la esfera pública por intereses privados, pero a un precio que nadie, después de Platón, ni el mismo Platón en su vejez, pareció dispuesto a pagar. Diferente por completo es el planteamiento de Aristóteles, que en su Política critica duramente la propuesta platónica, salvo en un punto crucial, que constituye de hecho un presupuesto común a la práctica totalidad del pensamiento político antiguo, a saber, la mutua imbricación entre ética y política. Esto es muy diferente de concepciones de la modernidad, como por ejemplo la famosa fábula de las abejas de Mandeville, que dice que los vicios privados son el fundamento de las virtudes públicas. Esto en el pensamiento antiguo es aberración total. Sigo. En efecto, partiendo del principio ético básico, según el cual el bien o fin perseguido por los seres humanos es lo que llamamos la felicidad, y habida cuenta de que para Aristóteles, como ya antes para Platón y luego para los estoicos hasta llegar al cristianismo, la felicidad es inseparable de la virtud, Aristóteles afirma en el segundo capítulo de su principal obra ética, la Ética Nicomáquea, afirma lo siguiente: aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad, porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades. A esto, pues, tiende nuestra investigación,
que es una cierta disciplina política. Esto lo dice en la ética. De ahí que incluso en el vocabulario político de la modernidad, al menos en los autores que más directamente se inspiran en el pensamiento clásico, el término virtud sea de uso común tanto en el ámbito de la ética como en el de la política, independientemente del contenido que se le asigne a ese término virtud. Más allá de ese nexo común entre el pensamiento político de los dos grandes clásicos, lo cierto es que Aristóteles no vincula en exclusiva la esfera pública, como hace Platón, a uno o varios estamentos sociales determinados. Sin ser Aristóteles un devoto de la democracia, al menos en su versión ateniense, reconoce mayor grado de justicia a un régimen en que nadie quede excluido de la toma de decisiones que afectan a la colectividad. Eso sí, con distintos grados de participación. De hecho, para él, el sistema político más viable y estable, y el criterio de estabilidad es fundamental para Aristóteles a la hora de valorar los sistemas políticos, es aquel en que el demos, que en la Atenas de la época no designaba al conjunto de la población, sino al pueblo llano, participa en la mayoría de las funciones administrativas. Este es el régimen más justo, aquel en que el demos no queda excluido, excepto en aquellas decisiones que requieren un mayor grado de profesionalidad o especialidad técnica, como por ejemplo la jefatura de las Fuerzas Armadas. Por eso el sistema político por él propugnado y tradicionalmente denominado república, pese a que este era inicialmente un término genérico para designar cualquier forma de organización estatal, en griego se decía politeia, y en latín lo tradujeron por res publica. Se suele considerar que el sistema propuesto por Aristóteles es, por tanto, un sistema mixto entre democracia y lo que podríamos llamar meritocracia. Los padres fundadores de los Estados Unidos de América empleaban el término república en un sentido muy similar a este de Aristóteles, contraponiéndola a la democracia como sistema en que todo el mundo tiene acceso a todos los puestos de la función pública y todas las decisiones son adoptadas en asamblea plenaria, sin ningún tipo de delegación o representación, es decir, lo que hoy día llamaríamos democracia directa. En el sistema propugnado por Aristóteles, la preeminencia de la esfera pública sobre la privada, independientemente de quienes administren aquella, es tan inequívoca como en Platón. Pero más que separación entre ambas esferas, hay para Aristóteles una subsunción de la esfera privada por la pública, aún conservando aquella un amplio margen de autonomía. De hecho, la esfera pública es la polis, es decir, la ciudad como tal, toda ella. Y de ella llega a decir Aristóteles lo siguiente: por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros, ya que el todo es necesariamente anterior a la parte. Pues si se destruye el todo, ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre equívoco, como se puede llamar mano a una mano de piedra. Eso será como una mano sin vida. Todas las cosas se definen por su actividad y su capacidad funcional, de modo que cuando éstas dejan de existir, la capacidad funcional, no se puede decir que sean las mismas cosas, sino solo de nombre. Así que está claro que la ciudad es necesaria por naturaleza y es anterior a cada individuo, porque si cada individuo por separado no es autosuficiente, se encontrará, como las demás partes, en función del todo. Y el que no puede vivir en sociedad o no necesita nada gracias a su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad. De hecho, no es un ser humano, sino una especie de bestia o un dios. En cualquier caso, está claro que, descartada la tajante separación platónica entre esfera pública y esfera privada, en la mayoría de los regímenes políticos en que se da, por así decir, un envolvimiento de lo privado por lo público, caben todo tipo de posibles formas de contaminación de lo segundo por lo primero, con la consiguiente pérdida de neutralidad de las instituciones públicas frente a los intereses privados. Es esta la cruz de la vida pública, que ha traído de cabeza a los pensadores políticos de todos los tiempos. El remedio propuesto por Aristóteles para impedir esa contaminación es elemental: la reducción del margen de maniobra de los poderes ejecutivos en beneficio del poder legislativo, en el que la representación de la ciudadanía es máxima.
Como la experiencia cotidiana enseña, no es un remedio infalible, pero es sin duda el que menos espacio deja a la instrumentalización de las instituciones al servicio de intereses particulares. Y no parece que haya mucho margen de innovación en este campo. El propio Aristóteles, en 2 pasajes de su Política, escrita hace 2400 años, sostiene que, literalmente, cito, en política está ya todo inventado. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias por ceñirte estrictamente al tiempo. O sea, por eso les llevaba escrito perfectamente al milímetro. Ya está claro que lo que les preocupaba hace 2000 años es lo mismo que nos preocupa ahora. Y, bien, vamos a dar la palabra ahora a Alfons Puig-Arnau, que es un pensador del siglo XXI, muy del siglo XXI, con espíritu y alma del mejor renacimiento. Y ahora veréis por qué. Es investigador y profesor en los campos de la estética, la filosofía, el cine, el urbanismo, la historia cultural, la filosofía política, el género o la teología, siempre en diálogo interdisciplinar y en diálogo entre lo clásico y lo contemporáneo. Pues nos llevaría mucho listar sus artículos, y cada artículo, su título, parece el título de una novela, de una película, Alfonso. Y llega a nuestra escuela desde Londres, ha venido él para estar aquí, porque se lo pedí, con 2 libros recién salidos del horno, Hitchcock, Anatomía del suspense, y relacionado con lo que nos ha explicado el ponente anterior, Platonópolis, Atlas de la cultura medieval occidental. Le pido a Alfons que nos hable de las ideas y concepciones que ha habido de la ciudad a lo largo de la historia y de los modelos políticos y antropológicos que hay detrás de cada idea de la polis. Alfons, tienes la palabra. Buenos días. Buenos días a todos. Claro, cuando la presentación de un ponente es casi más larga que la ponencia, pues se hace sospechosa, ¿no? La verdad es que yo por primera vez en mi vida hablo o intervengo en un ambiente, digamos, de ideas políticas. Para mí es un terreno desconocido, pero que cada vez parece más relevante en la medida en que cada vez se ha hecho más resbaladizo. Agradezco la intervención de Miguel, a mi derecha, porque me ayuda a explicaros aquello que Fustel de Coulanges, en su Ciudad Antigua, relata o cita de las vidas paralelas de Plutarco sobre la fundación de Roma. El paralelismo que él establece es entre Rómulo y Teseo. Vamos a quedarnos con Rómulo porque aquí abajo, un poco más abajo, hay una ciudad romana bajo tierra. Barcelona es una ciudad romana. Y Plutarco dice que Rómulo fundó la ciudad de Roma llegando con distintas tribus, que cada una llevaba en una bolsa la tierra de sus padres. Escogieron un solar, excavaron una semiesfera en el suelo y cada una de las tribus fue colocando allí dentro, en ese espacio que se llama mundus, la tierra de sus padres, es decir, la patria. Encima de este mundus, encima del mundo, celebraron un sacrificio que marcaba vertical y horizontalmente los ejes de coordenadas de la nueva ciudad. El cardo y el decumanus, que en el caso de Barcelona, los
pues se sabe perfectamente dónde están. Y una vez marcada la palabra en el espacio público, con dos bueyes que arrastraban una reja de cobre, se marca alrededor la muralla. Así nace, digamos, si queréis de forma legendaria, pero en realidad las ciudades romanas tienen esa estructura. Y las ciudades hispanoamericanas la tienen también, porque las fundaron los españoles, que es la trama hipodámica que Hipódamo de Mileto diseñó al mismo tiempo o en el mismo momento histórico en que Platón escribía sus diálogos, en forma de una ciudad que tiene un centro, un solo centro, que representa la palabra, que representa el logos, que se abre al espacio público en forma de polis, en forma de acción política. De manera que en ese perímetro que constituye la muralla y que mira hacia el centro, es donde se desarrolla la razón, y se desarrolla la pasión, y se desarrolla la retórica, y se desarrolla la expresión de la política. De forma que fuera de las murallas no hay nada. Queda el desierto, el silencio, la irracionalidad. Así es como parece que nace lo que yo llamaría la ciudad horizontal. Es una gran paradoja que la trama de Ildefonso Cerdá en Barcelona sea en realidad hipodámica. Pero es una paradoja si uno no sabe que esa trama de Cerdá está orientada, siguiendo la dirección opuesta, de una bisectriz que parte del centro romano de Barcelona, hoy en la plaza de Sant Jaume, que prolongándose hacia atrás, hacia la zona del paralelo, pues realmente orienta la trama hipodámica del ensanche barcelonés. He aquí, por lo tanto, este primer modelo de ciudad, cuya escenografía, cuya representación en tres dimensiones, cuya vertical es horizontal, precisamente. Evidentemente, este logos retórico, este logos literario o este logos filosófico, va a tener una traducción en una teología política, bueno, una teología política que ya existe en la Roma imperial, obviamente, pero que en la medida en que nos dice el Evangelio de San Juan, que ese logos griego, esa palabra, ese verbum romano, es Cristo, pues ahí es posible que nazca la ciudad medieval y que nazca, digamos, en última instancia, en ese centro de la ciudad medieval, la catedral con las escuelas catedralicias, el nacimiento de la universidad, la forma de gobierno municipal con una ciudad que tiene un ayuntamiento y la ciudadanía, de tal manera que ya cerca de las murallas, la muralla se transforma en el lugar del intercambio donde los artesanos, los mercaderes crean el valor añadido y permiten, en última instancia, el nacimiento de una economía basada en el capital. He dicho que la ciudad clásica de trama hipodámica es la ciudad horizontal, quizá la ciudad medieval es la ciudad diagonal, es la ciudad del laberinto,
Un laberinto que, así como Umberto Eco había dicho de la ciudad antigua que era un laberinto univiario de acceso al centro de la ciudad, que es la verdad, el laberinto de la ciudad medieval es un laberinto, dice Umberto Eco, que es manierista, porque se basa en una disyunción. Vamos a entrar en el laberinto y vamos a tener que escoger o bien una vía correcta o bien una vía equivocada. Es la duda metódica, en realidad. Es un laberinto que prefigura la ciudad moderna y es un laberinto que en realidad prefigura, atención, prefigura quizá el bipartidismo. ¿Hacia dónde voy? Y dice Umberto Eco que se trata de un laberinto de prueba-error. Si fallo en mi voto hacia este partido, he cometido un error, me voy a dirigir hacia el otro. Aquí lanzo un tema de debate que quizá gente con más autoridad en este asunto que yo pueda desarrollar. Los dos cuerpos del rey son esos dos cuerpos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nace así esa teología política que Ernst Kantorowicz, en los años 40, describió como los dos cuerpos del rey. El rey a veces funciona como emperador, pero a veces el rey funciona como Cristo en la tierra. ¿Cómo entonces secularizar lo sagrado y al mismo tiempo sacralizar lo profano? Por ejemplo, una manera en la Barcelona actual de sacralizar lo profano es crear un distrito sagrado como el 22 arroba, un distrito donde había habido industria y que ahora parece que con el I+D y el valor añadido de la investigación, más que industria, tengan como una especie de sacramentos que les permiten recibir, por cierto, bastantes subvenciones. Por último, quizá en estos 2 minutos de gracia que me quedan, la caída de las murallas, abajo las murallas, dice el lema en la Barcelona próxima al urbanismo de Cerdá. Esas murallas caen y se produce la multiplicación del centro. Si quizá ese urbanismo transversal, horizontal, representa simbólicamente la Jerusalén celestial, la ciudad con su centro, la ciudad pura, la ciudad democrática. La ciudad vertical representa la ciudad demagógica, la ciudad distópica, por utilizar la terminología de Bauman, la ciudad líquida, donde el centro de la ciudad se multiplica en forma de rascacielos, en forma de puntos que ya constituyen de por sí ciudades verticales. El rascacielos, Plaza de Europa, Plaza de las Glorias, lugares donde podríamos hablar de la constante construcción de torres de Babel inacabadas por culpa de la confusión. Las murallas han caído, pero aquí crecen, según aquella conferencia que Georg Simmel, el gran sociólogo alemán, pronunció en la ciudad de Berlín en 1904, crecen las murallas entre las personas. Vamos en autobús y nadie mira a nadie. Vamos al CAP y todo el mundo mira al infinito, lo que él llama la actitud blasé, la actitud distanciada, basada, según dice él en otra obra,
en la filosofía del dinero. Este es el laberinto rizomático que Eco describe como cada uno de nosotros como si fuera una bola, un cojinete de acero caliente que cae en una masa inmensa, una pastilla inmensa de mantequilla. Y mientras estas bolas de acero van penetrando y moviéndose dentro de esta inmensa bola de mantequilla, entonces cada uno, mientras avanza, excava el túnel de su propio laberinto. Hoy nos hemos encontrado aquí, casualmente, como buscando la verdad, en este laberinto de la ciudad vertical, en este laberinto, digamos, de la falsa política, al que Guy Debord llamó el laberinto del espectáculo. Podemos sentirnos, yo diría, más que afortunados, porque hemos coincidido, porque podemos hablar entre nosotros y porque vamos a hablar entre nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, por este recorrido en 15 minutos, un poco menos, por toda la historia del pensamiento occidental. Ojalá pudiéramos tener todo el día para hablar. Vamos a avanzar para cumplir los horarios y luego la gracia de estas escuelas de verano son los cafés que hay después, son la comida y hablar entonces y desarrollar después los temas y verse después otro día para que de aquí salga un libro, para bueno. Y ahora me da, perdón, me han cambiado el orden, voy a presentar a Ana Isabel Ruiz. Además de buena amiga y presidenta de Societat Civil Catalana en Madrid, donde ha hecho un trabajo incansable, del que estamos muy orgullosos y muy agradecidos. Ana Isabel es politóloga y consultora política. Y os voy a leer lo que me ha pasado ella, porque me parece muy original, cómo me ha querido cómo me ha sugerido. Dice, oye, te he dicho, dime un poco tu trayectoria y tal. Dice, mira, te paso esto. Os lo voy a leer porque es un buen resumen de las paradojas de la política actual que también se citaban ahora. Dice, terminé ciencias políticas con la duda de si la política comunicaba o mandaba solo eslóganes. Entré a una agencia publicitaria, con campañas para llevar IKEA y BMW, para aprender cómo se comunica y se generaba una marca. Cuando volví a la consultoría política descubrí que efectivamente los partidos aún estaban en los eslóganes, pero que en los últimos 10 años esto ha cambiado muchísimo. Y es peor, ya no hay quien diferencie un partido de una marca comercial. Y en estos lares estoy, desde la consultoría y la comunicación político-institucional a la empresarial, y además presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Pues Ana, lo que me gustaría que nos explicaras es si tú crees que el mundo digital, que conoces, en el que has trabajado, el mundo de las redes sociales, es la nueva esfera pública. Es el nuevo espacio público y eso que ha implicado y si ha sido positivo o negativo para el debate público. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, buen día a todos. Después de haber escuchado las dos ponencias con los modelos clásicos de ciudad, pasar a algo tan distinto como es el modelo virtual, que supone de discusión, de debate, y tú me planteabas en el momento de las redes es un espacio público, entonces tienes que hablar del espacio público de lo que forman las redes sociales. Y te dije, no, las redes sociales no es un espacio público, no lo es. No lo es porque realmente sí que todos participamos en esas redes sociales, damos nuestra opinión, pero se nos olvida que cuando accedemos a cada una de las redes para formar parte y dar opinión, Facebook, Instagram, antes tenemos que pasar por inscribirnos en ellas, dar nuestros datos, dar el check-in para decir que formamos parte de ese club, y son empresas privadas.
empresas privadas que están en sitios como puede ser en California, en Virginia, en algún paraíso fiscal. Es decir, estamos en debates en empresas totalmente privadas. Y ahí se ha convertido en un espacio en el cual se debate, pero sobre un odio visceral y de anulación del contrario. Y además se intenta, de cualquier manera, que en ese ataque frontal, que esa persona o comunidad mueran totalmente. O sea, no vale con su muerte en ese mismo momento, ¿no? Tienen que desaparecer totalmente. Y ahí llega esa parte de censura en las redes y lo peor, el momento de las autocensuras que también nos imponemos a cada uno porque ya no queremos entrar en esos debates dentro de las redes sociales. Y esto es muy triste y es algo a lo que decía Alphonse. Hemos conseguido que cayeran las murallas de las ciudades, pero están creciendo las murallas entre las personas. Y además se alimentan de forma visceral en las redes sociales. Y esto se retroalimenta desde los medios de comunicación y lo recogen también los partidos políticos. La discordia política confirma de alguna manera nuestros prejuicios y odian los prejuicios del contrario. Y nos vamos deslizando hacia unas latitudes de verdad muy, muy peligrosas. A mí me dan pánico. Y les voy a poner algo, yo me voy a ir más, no voy a ser tan filosófica y me voy a ir a la parte más actual o práctica, va a ser práctica. Les preguntaría a ustedes qué significa esto, o mis compañeros ponentes, ¿qué significa este gesto? Bien, ¿no? Ok, vale, perfecto. Este simple gesto, un conductor, le hicieron la foto, estaba haciendo así, y de repente quien le hizo la foto lo subió a redes, y este gesto lo utilizan los supremacistas blancos norteamericanos, las 3 dobles de White. Tuvo una avalancha en redes sociales enorme, un simple conductor de una empresa pidiendo que le despidieran. Al final, en esa avalancha, acabó despedido. Estamos en un momento en el que cualquier cosa, pequeñas comunidades se sientan ofendidas con cualquier detalle y esto provoca que lleguen, pues bueno, ha sido una persona, pasa con marcas, pasas con políticos y no hay ningún filtro, absolutamente ningún filtro. ¿Quién es el juez? ¿Dónde están los testigos? ¿Qué está pasando ahí en esa ciudad que perdemos ese aspecto de civilización? Porque nos convertimos en todo. Somos jueces, fiscales, pero no hay abogados defensores. Al final la persona acaba totalmente anulada y fuera de esa ciudad virtual en la que pierde totalmente toda su identidad y puede perder hasta, pues eso, su sustento, su vida. Y esto está pasando en los partidos políticos también, con debates a veces que son muy vacíos, o sea, y una obsesión tremenda por generar un trending topic que mañana va a estar totalmente olvidado, pero se alimentan de ello y genera una tensión porque hay que tener ese debate, llegar a no sé cuántos 1000 likes y tener esa llamada de atención que mañana se va a olvidar. Nadie se va a acordar que fue trending topic ayer y mucho menos de hace 3 días. Si alguno de ustedes se acuerdan, pues de verdad es de éxito. Pero las redes sociales están consiguiendo esto en el debate público. Están anulando la personalidad y la individualidad. Y esto genera y deberíamos de tener un debate sobre ello. Con esto quería cerrar. Voy a ser breve.
Muchísimas gracias, Ana, que breve pero clarísima y abres un debate súper interesante. Déjame hacer dos comentarios que he pensado mucho estos últimos años, ¿no? Lo duros, o sea, esta falta de una cierta piedad que hay en la opinión pública, ¿no? Piedad siempre con los demás, porque con nosotros siempre encontramos una justificación, ¿no? Pero es que esa circunstancia, en cambio, esta sociedad es absolutamente implacable con el que se equivoca enfrente. Oye, pues hasta en política, pues sí, pues se puede haber equivocado, ¿sabes? No hay margen para el error, no. Efectivamente. Y luego otra cuestión, y paso la palabra, pero claro, que nos hemos encontrado los que hemos hecho política o los que hemos hecho activismo civil y que no es tan fácil, ¿no? O sea, es muy claro el marco y luego es muy claro que si tú haces un tuit positivo tienes 3 retweets, si haces un tuit machacando al contrario tienes 300 retweets, ¿vale? O sea, eso es una experiencia real, cotidiana y vivida por todos los que estamos aquí, que nos hemos dedicado de un modo u otro. Y realmente es un dilema que se te presenta y no es fácil, porque tú tienes que ganar las elecciones. Y bueno, entonces encontrar ese equilibrio ético y al mismo tiempo de persuasión comunicativa, es verdad que algo está cambiando, ¿no? También, con algunos nuevos liderazgos que de repente, no, yo no quiero dedicarme a ganar likes, ¿no? Entonces, a ver si, con esta desgraciada crisis que vivimos ahora, vuelve una política también un poco más. Va a ser complicado. Va a ser complicado, sí. Bien, pues gracias, Ana. Y bueno, pues damos la bienvenida, diría yo que a Sociedad Civil Catalana, también a José Manuel Calvo, que es la primera vez que participa también en un acto con nosotros, es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, profesor en IE School of Architecture and Design. Durante la alcaldía de Manuela Carmena fue el máximo responsable de arquitectura y urbanismo del Ayuntamiento. También ocupó la presidencia de la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda de la Federación de Municipios de Madrid, así como la vicepresidencia de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, que creo que luego ha sido conocida por otras cuestiones, ¿no? Cuando lo he leído. Pero bueno, has tenido una responsabilidad muy importante en la ciudad más importante de España, una gran ciudad europea, y has tomado decisiones muy importantes sobre urbanismo, que luego han sido muy criticadas, luego han sido mantenidas en buena medida, etc., ¿no? Hoy lo que te pedimos es que nos hables un poco de esta experiencia tuya y de tu punto de vista para intentar lograr este espacio público más humanizado, quizá menos mercantilizado. ¿Cómo ves el futuro del espacio urbano y de los difíciles equilibrios que hablábamos cuando hablábamos por teléfono entre espacio cívico, espacio humano, espacio económico, espacio de tránsito? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Con este? Sí, se oye. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todas, a tothom. Perdonad, mi catalán no lo hablo ni en público ni en la intimidad. De momento, todo será ponerse y agradecer a la Sociedad Civil Catalana y a Fernando en concreto la invitación para participar en esta jornada. Como bien decía Fernando, sí, como bien decía Fernando, yo tuve el privilegio, parte de mi profesión, soy arquitecto, doctor, pero tuve el privilegio de aterrizar en la Concejalía de Urbanismo de Madrid, poco por casualidad, de la mano de Manuela Carmena, con la fortuna de poder gobernar sin haber tenido una trayectoria política previa. Cuando hablo de trayectoria política no hablo de hacer política, porque creo que hacemos política en cualquier ámbito de la vida, en la universidad, en el trabajo, en la familia incluso, pero no desde el punto de vista militante, de participación en un partido político. Por lo tanto, aparecí un poco por casualidad en esa responsabilidad y tuve la fortuna de dirigir durante 4 años el urbanismo en la ciudad de Madrid, con proyectos que a algunos sonará, supongo, como la remodelación de la Plaza de España o el proyecto Madrid Nuevo Norte, ese desarrollo en el norte de Madrid de oficinas, de viviendas, de regeneración urbana, que es además una de las operaciones urbanísticas más importantes probablemente que hay ahora en el mundo, no solo en Europa, que está en marcha. Pedí a Fernando que habláramos de el espacio público y el conjunto de
fuerzas que intervienen en su configuración. La ponencia creo que se llama Ciudades o Ciudad, Poder y Libertad. Y creo que esto resume perfectamente el conjunto de elementos que intervienen en la configuración del espacio público. Lo primero que hay que decir es que el espacio público, a diferencia de lo que, de lo que decía antes Ana, el espacio digital o de otras cuestiones, el espacio público es un espacio físico finito, es decir, está acotado, está limitado y por lo tanto está en pugna, como cualquier elemento que esté limitado. Hay multitud de actores diversos que pretenden, que están en pugna y pretenden cada uno de ellos imponer sus criterios para condicionar el diseño de ese espacio público. ¿Fundamentalmente para qué? Fundamentalmente para hacerlo funcional a sus intereses. Y es legítimo y es razonable que así sea. Cuando hablo de intereses, no me gustaría caer en esa simplificación que se tiene de determinadas posiciones a la izquierda, donde se trata de simplificar el cruce de intereses como intereses de clase o los intereses de la clase económica dominante frente al resto. Creo que es un error analizar la confluencia de intereses en el espacio público en estos términos. Hay intereses de todo tipo, por supuesto hay intereses lucrativos, hay intereses fundamentalmente corporativos. Están en ocasiones los intereses cruzados entre quienes pretenden moverse en bicicleta o de forma peatonal con quien es el vehículo privado, ¿no? Y que el vehículo privado pueda cogerlo a la puerta de su casa y puedan aparcar a la puerta de su centro de trabajo, de su centro de estudios o de allí donde tienen que ir a hacer una gestión. Hay intereses vecinales, sin duda, pero a veces los propios intereses vecinales están cruzados. Vecinos que priorizan unas cuestiones respecto de las otras. Lo vemos, por ejemplo, en esta dualidad y en esa pugna en el espacio público, la batalla, y además en Barcelona supongo que lo vivís también con mucha intensidad, la batalla entre vecinos, peatones y terrazas, ¿no? La colonización, lo decía Fernando, la colonización del espacio público por parte de una serie de intereses particulares, lucrativos, para los que el espacio público aporta un valor añadido, en términos de negocio fundamentalmente. No es lo mismo para un bar tener una terraza que no tenerla. No es lo mismo que esa terraza tenga 2 mesas a que tenga 7. No es lo mismo que en la plaza donde está esa terraza exista una posibilidad de convivencia con bancos, otros elementos estanciales, con sombra, que compitan con esa terraza y que no exijan un consumo al usuario de ese espacio público, que si esto no existe y solamente la única opción de sentarte en una plaza es consumir, hacer una consumición en una terraza, ¿no? Claro, esto lleva una competencia permanente entre todos estos actores, donde, desde mi punto de vista, entra la política. Si no se interviene, pasa como en el mercado, frente a esa falsa idea de libertad de mercado, luego si queréis la discutimos, ¿no? Donde la idea de Ayuso, ¿no? Donde la libertad es la libertad del más fuerte. Yo no intervengo y que cada cual se las apañe. Sabemos a qué tiende ese modelo. ¿Tiende al monopolio o tiende al oligopolio? Quien tiene más capacidad de intervenir, de influir, de comprar, pues evidentemente se va a quedar con el pastel. La política, desde mi punto de vista, y ese fue uno de nuestros objetivos fundamentales cuando tuvimos, como les decía, la fortuna de dirigir el gobierno hacia Madrid, la política debe trabajar para reequilibrar intereses, para garantizar que exista, y vuelvo a la analogía del mercado, la libre competencia, que es que todos los actores puedan poner sus intereses, sus prioridades encima de la mesa y sea la política quien establezca unas reglas de juego que permitan alcanzar una situación de equilibrio, que nunca va a dejar satisfecho a uno solo de estos actores, que siempre generará un grado de insatisfacción, pero que permitirá la convivencia de todos ellos. Y creo que precisamente ese grado de insatisfacción es positivo. Yo recuerdo las críticas que nos hacían algunas de las intervenciones que planteamos del Ayuntamiento de Madrid, es precisamente que no dejaba contento a nadie. Creo que en política, y sobre todo en la gestión del espacio público, no dejar contento a nadie es garantía de éxito. Quiere decir que el responsable político ha tenido la capacidad
de conjugar esos intereses diversos. Luego, si queréis también, por supuesto, lo discutimos. Termino, porque supongo que vamos justo de tiempo. Hay la diferencia, desde mi punto de vista, entre, y tomo la analogía que decía Alfons, ¿no?, entre el bipartidismo o entre las dos fuerzas políticas siempre en competencia, que podríamos etiquetar, y permitidme la simplificación, entre el progresismo y el conservadurismo. La diferencia en materia de espacio público, en materia de construcción de la ciudad, desde mi punto de vista tiene que ver con la planificación, con la intervención, con el establecimiento de esas reglas de juego. El progresismo defiende la planificación. Yo creo que las ciudades deben planificarse. Son instrumentos cuya vida, cuyo recorrido va mucho más allá de una legislatura, va mucho más allá de los tiempos políticos. Por lo tanto, es imprescindible la planificación para dibujar los objetivos y trazar la hoja de ruta para cumplirlos. Frente a esa otra visión del conservadurismo que evita, incluso rechaza la planificación, que entiende la ciudad como la conformación de un entorno físico basado fundamentalmente en el cruce de intereses económicos, de intereses lucrativos. Hablaba Alfons del 22 arroba y seguramente os habéis enterado de que en Madrid se pretende hacer un distrito 22 también. Uno de los anuncios del actual alcalde de Almeida en el último pleno del Estado de la Ciudad planteaba en lo que es esa operación Madrid Nuevo Norte generar un distrito 22 con el objetivo, tantas veces manido ya, de atraer empresas de la City, de Londres y de otros lugares. Y aquí, desde mi punto de vista, está la confrontación de los dos modelos, porque ese distrito 22 o esa atracción de empresas no va a tener mucho que ver con las prestaciones objetivas que ofrezca ese trozo de ciudad: metros cuadrados de oficinas Pride, buenas comunicaciones, buenos espacios públicos, buenos servicios. Va a tener que ver fundamentalmente con establecer unas condiciones fiscales o económicas muy parecidas o idénticas a la que tiene la City, es decir, fundamentalmente generar un paraíso fiscal dentro de un territorio concreto, dentro de un territorio urbano. Y ahí creo que entra la política. La política debe, como digo, equilibrar esos intereses para evitar ese tipo de abusos por parte de un actor respecto del resto en la conformación de la ciudad. Ese fue el leitmotiv que guió nuestra política y esa es la filosofía o el planteamiento político que yo defiendo cuando hay que intervenir en la ciudad y en concreto en la configuración y en la transformación del espacio público. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me ha parecido muy bonito porque mientras hablaba José Manuel, concejal en Madrid, criticando la idea de libertad de Ayuso, entraba el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y me ha parecido muy bonito porque esto es sociedad civil catalana y porque esto debería ser porque bueno, hablaba de Aristóteles y esto es la amistad civil al final, que más allá de las discrepancias que existen y son magníficas. Ayer estábamos cenando y a tu derecha estaba una persona que está montando un think tank contra tus ideas y estábamos cenando tranquilamente y bueno, pues para esto sirve también la escuela. Y ahora vamos a cerrar esta mesa con el último ponente. Gracias, José Manuel. Perdonadnos los 10 minutos de retraso que llevamos, pero prometemos que nos limitaremos a estos 10 minutos. Vamos a dar la palabra a Tomás Maxotay, que es un investigador que también se estrena con Sociedad Civil Catalana. Es un investigador de origen neerlandés, húngaro y venezolano. Bueno, esto ya daría para tus 10 minutos de intervención. Es investigador agregado en el Departamento de Humanidades en la UPF. Ha publicado sobre escultura, teoría del arte, cultura visual de la ilustración. En años recientes ha explorado varios casos históricos en torno a multitudes, sobre la idea de la ciudad como espacio escenográfico de la movilización social, y de las protestas, de las manifestaciones, etc.
está publicando ahora un libro sobre este tema, y sobre todo es un valiente, diría yo. No, sobre todo no, sobre todo es un investigador, un intelectual, pero además es muy valiente, porque en el sitio donde está, pues no tiene miedo a decir lo que piensa, y de hecho ha creado un índice de documentación audiovisual sobre el procés, pues muy crítico con las prácticas escenográficas del independentismo. Tomás, ¿hasta qué punto se han convertido las ciudades contemporáneas en escenarios de la movilización política y social? ¿Y qué elementos hacen también que una movilización sea eficaz en la transmisión de aquello que quiere difundir, ¿no? De aquellas ideas que quiere transmitir a la opinión pública? ¿Tú dirías que la movilización masiva construye opinión pública o más bien dificulta una opinión pública crítica, de intercambio racional, también emocional, pero sereno, de puntos de vista? Tienes la palabra, Tomás. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias por vuestra paciencia prolongada a oírnos a todos en esta mesa redonda. La verdad es que me honra mucho estar acá y quería agradecer a todos poder compartir, en efecto, lo que es un debate muy importante que se debería haber dado, yo creo, desde hace mucho, que es el de la utilización de espacios públicos y que en realidad son estrategias exitosas, pero especialmente estrategias sostenibles, no para la consecución de ciertos fines políticos, sino en realidad para la consecución de un sentido de sociedad, ¿no? Un sentido de sociedad. Determinar que hay dos conceptos que no se deberían confundir con facilidad, yo creo que en esto me apoyo en las primeras dos ponencias, esfera pública y espacio público. El concepto de esfera pública lo llevamos mucho, yo mismo me referiría a Hannah Arendt como una fabulosa fuente para instruirnos sobre ello, pero también Jürgen Habermas, pues no hay un fin en realidad de la gente que ha sido importante. La esfera pública desde hace mucho también está sometida a una crítica que dice que en efecto ha sido colonizada, que intereses en efecto privados están siempre ahí para vulnerarla, para en realidad para privarla de lo que sería el sentido que debería tener. El espacio público no es lo mismo que esfera pública, pero comparten cosas. Y Hannah Arendt nos enseña una lección bastante interesante en un ensayo que escribió en los años 50, a principios de los 60, llamado La crisis en la cultura, donde recupera el polis, una vez más, siempre lo hacía, pero recupera el polis no únicamente desde el punto de vista de la importancia de la toma de decisiones colectiva, es decir, la importancia de crear foros donde partidos que se miran a la cara puedan utilizar la razón, sino que dice que si, por ejemplo, consultamos a Kant, encontraremos que estos foros presenciales, estos anfiteatros de la toma de decisiones públicas, ¿no? También están en realidad ahí para decidir qué es lo que debería haber en nuestro mundo y qué es lo que no, desde un criterio que Kant definía como el estético. Y esto, claro, nos sorprende mucho porque nos parece irrelevante o secundario o subordinado a lo que serían intereses sociales. Pero toda la idea de Kant y luego de Arendt era decir que ahí donde muchas veces es fácil que un interés privado erija una toma de posiciones en el foro público, es decir, que justamente esta muralla que debería existir entre lo privado y lo público se destroce por las presiones de intereses privados, es justamente en la toma de decisiones sobre lo que debería haber en nuestro mundo, lo que deberíamos tener en nuestras esferas, los espacios públicos para poder compartir entre todos, donde podría justamente encontrarse una comunidad compartida y una humanidad compartida con mayor facilidad. Y esto yo creo que hay que aplicarlo a la manera en que tratamos de llevar adelante unas estrategias de empleo del espacio público, físico, real, en nuestras manifestaciones efímeras. Es decir, hemos hablado de la arquitectura hace un momento, pero también tenemos obviamente las cosas efímeras que hacemos, las manifestaciones y las reivindicaciones. Ahí, con lo que son las prácticas más comunes, yo soy extremadamente crítico, en realidad nada me parece bien.
así que ya os advierto que no voy y me alejo, así que ni siquiera me manifiesto. O sea, la pregunta es por qué estoy aquí hablando. Pero soy muy crítico por una serie de razones que trataré de exponer muy brevemente, y es que a menudo nos reunimos, tenemos un eslogan, algo que pueda fácilmente encapsularse en un hashtag de Twitter y que se pueda fácilmente mediatizar a través de Twitter. Y entonces estamos ahí y a ver quién nos da los cartelitos. Bueno, a ver, cartelito tal, bueno, ok, cartelito tal, aquí estamos, ¿no? Y en efecto hay una manifestación. Puede ser multitudinaria en ese momento, pensamos que es muy exitosa, o puede ser muy pequeña, en ese momento pensamos que ha pinchado. Y vamos a casa deprimidos porque ha pinchado la manifestación. El problema es que muchas veces el sistema es la causa de que pinche, me parece. Cuando estás ahí y recibes el cartelito y sencillamente lo que haces es dar un cuerpo a una especie de mensaje ya prefabricado, hay un problema bastante fuerte de motivación, donde es muy fácil perderla. Es muy fácil sentirse que en realidad nadie nos ve, nadie nos escucha. Tal vez se nos recoge en la prensa, vamos a ver qué ocurre mañana por la mañana en la prensa, pero puede ser que no terminemos de colar. Y si se nos recoge, y esto es lo principal, solo vamos a hacer noticia de un día. Claro, esto empeora a medida que los temas y los eslóganes de las manifestaciones son únicamente los últimos abusos que se han visto en un lado o en otro del espectro político. Es decir, que sean únicamente actuales, que sean únicamente reacciones, contracciones a una especie de acción política que es realmente la hegemónica y la dominante. Y esta manera de siempre estar reaccionando, salir y decir no nos gusta lo que acaba de ocurrir en tal y tal tema, también en realidad es hacerse demasiado servil a los ciclos informáticos de la prensa, que únicamente un día te van a utilizar y luego te van a despojar. ¿Qué es lo que sería mejor? Pues muy brevemente, sería mejor salir realmente para tratar de construir un modelo de sociabilidad. Y con eso quiero decir dos cosas. Los que se manifiestan deberían encontrar realmente un orgullo y un bienestar dentro del mismo seno de la manifestación, haciendo cosas que realmente les gusta hacer. Sale el aspecto lúdico de la manifestación, que se aprovecha muy poco. Hay un aspecto lúdico en manifestarse, y ejemplos no sobran en realidad. Un aspecto lúdico que, si está ahí, lo que hace es generar motivación positiva interior para que las personas que estén en que se quieran implicar, puedan en efecto no únicamente venir una vez, sino volver a acudir, convertirse en un grupo de gente que pueda volver a convocarse y puedan realmente retornar. Lo lúdico no tiene que estar en contradicción con el mensaje, y de hecho tenemos que hacer dos cosas. Separar el cartel de la persona. El cartel y el texto se pueden poner en cualquier lugar. De hecho, yo estoy muy favorable a colocar mensajes por la ciudad y hacerlos de tal manera que no sean ofensivos, no sean como Twitter, no sean ataques sino sencillamente mensajes de concienciación moral, concienciación ciudadana. Se puede hacer sin personas, lo colocas en donde quieras, te lo quitarán, da igual, son efímeros, hay un cierto derecho a hacerlo, me parece. Las personas en las manifestaciones son fundamentales, se tienen que convertir en testigos, en fuentes de relatos, fuentes de historias, y es decir, que también tienen que ir al encuentro de personas que no son parte de la manifestación, y tiene que haber entrevistas, en realidad, tiene que haber, por ejemplo, una manifestación donde me uní a los rusos en ese momento protestando contra Putin y sus asaltos a la democracia. Tenían la idea de salir al encuentro de personas en la calle, sencillamente con un cartel, un statement sobre Putin, pero más que nada para decir, mira, estamos aquí por esta razón, pensamos que es muy grave que se está aplastando la democracia en Rusia, ¿qué es lo que tú piensas? Y hacer una pequeña entrevista en ese momento y tratar de convencer a la persona al final de la entrevista de que quieres hacer una foto con este cartel. Entonces se hacía las fotos con los carteles. Pero también las personas que se manifiestan son fuentes de historias, están ahí por alguna motivación personal y son testimonios. Ellos pueden tener algo que contar, y esta relación se puede también convertir en objeto de la manifestación y aquello que le presta un interés.
Siendo muy negativo sobre la práctica general de manifestaciones, tengo un ejemplo que yo siempre realzo. Un minuto, bueno, con un minuto tengo un ejemplo que realzo en positivo, que tiene lugar aquí en Barcelona y que dentro de estos nuestros círculos un poco críticos realmente con lo que es nuestro mainstream político en Cataluña, no dejemos de decirlo, yo diría que es exactamente el modelo a seguir y que no es una manifestación política para nada, es una manifestación comunitaria, que es la Feria de Abril, que es una de las cosas más multitudinarias que jamás se verán aquí en Barcelona, que no son políticas, en realidad es un traslado fotocopiado de una práctica que tiene lugar en Andalucía, pero significa algo completamente diferente al poder celebrarse en Barcelona, atraer tanto público, ofrecer en realidad un aspecto tan fuertemente lúdico, donde puedes bailar, bueno, pescadito frito, etcétera, etcétera, pero es una manifestación a todo dar, las mujeres con los trajes lunares, intergeneracional, en el sentido también que Hannah realmente nos animaba a hacerlo. La participación de los niños es igual de importante que la participación de las siguientes generaciones, porque lo que se está ocurriendo en algo así como la Feria de Abril es un traslado intergeneracional de una serie de valores sobre cómo somos comunidad. Está todo ahí, ya está hecho, lo hemos fabricado. Y es un éxito tan rotundo que el poder hegemónico en Cataluña no puede realmente tocarlo. Tratan de implantar una voz propia ahí, pero en realidad es una cosa que es tan sólida, un pilar. Yo diría que una manera de reformar nuestra práctica sería esa. Es todo. Muchas gracias. Pues sin más, muchísimas gracias y también por este consejo. Presidenta, nos han lanzado una propuesta. Bueno, montar una feria de abril, poca broma, pero alguna cosa a pequeña escala. Muchísimas gracias. Vamos a tener que terminar, habría muchísimo que hablar, pero tenemos ahora la ilusión de escuchar también a Alejandro Fernández. Y después en el café, pues tendremos ocasión, con calma, de partir de los muchísimos temas que han quedado pendientes de hablar con calma. Muchísimas gracias y adelante, Alejandro.